Esta práctica está dividida en dos partes. En la primera parte, parte A, se utilizarán compuestos de diferente naturaleza química para predecir la naturaleza de las fuerzas de cohesión presentes en los compuestos químicos, predecir y observar la variación de los puntos de fusión en función del tipo de fuerza de cohesión y predecir y observar la variación de la solubilidad en función del tipo de fuerza de cohesión y verificar su efecto sobre la conductividad en disoluciones acuosas. En la segunda parte, parte B, se estudiará el comportamiento ácido-base de compuestos orgánicos y su efecto sobre la solubilidad. En el primer ensayo de la parte A de la práctica, determinará el punto de fusión de los 4 compuestos químicos que se relaciona con el tipo, número e intensidad de las fuerzas de cohesión presentes en los mismos. Para ello, introduzca en cada capilar de punto de fusión una pequeña cantidad de los 4 compuestos sólidos hasta una altura de unos 1-2 milímetros. Para llenar el capilar, sujételo por la parte cerrada e introduzca la parte abierta del capilar en el tubo Eppendorf del compuesto correspondiente. Gire el capilar y golpee suavemente para que la muestra baje hasta el fondo. En el primer ciclo del aparato, mide el punto de fusión del ácido benzoico y del beta-naftol. En el segundo ciclo, el de la urea. Y en el tercer ciclo, el del ácido L-tartárico. Apunte los puntos de fusión en la tabla que ha preparado en su cuaderno de laboratorio. Al finalizar las 4 medidas, deposite los capilares usados en el recipiente adecuado. En el segundo ensayo de la parte A de la práctica, confirmará la solubilidad de los 5 compuestos en un disolvente polar prótico como el agua y en un disolvente orgánico poco polar como el acetato de etilo. Para ello, con la ayuda de un dosificador, vierta 2 ml de agua desionizada en 5 tubos de ensayo limpios, previamente numerados del 1 al 5, y 2 ml de acetato de etilo en 5 viales previamente numerados del 6 al 10. A continuación, añada una cucharada rasa de su mini espátula de cada uno de los compuestos estudiados a los tubos y a los viales correspondientes según la tabla de su guión de prácticas. Una vez añadidos los sólidos, agite los tubos y tape y agite los viales para comprobar la solubilidad de los compuestos. Anote sus observaciones en la tabla de su cuaderno de laboratorio. En el tercer ensayo de la parte A de la práctica, se determinará el tipo de electrolito de 3 sustancias solubles en agua midiendo la conductividad de sus disoluciones. Para ello, mida en primer lugar la conductividad del agua desionizada de su frasco lavador y anota el resultado en la tabla 4. Si no estuviera por debajo de 10 microsiemens por centímetro, vacíe el frasco y rellénelo con agua desionizada y vuelva a medir. A continuación, pese 0,2 gramos de urea, añada unos 20 ml de agua desionizada y disuelva por agitación. Mida la conductividad y anótela en la tabla 4. Lave el electrodo con agua desionizada y sigue el mismo procedimiento con 0,2 gramos de ácido L-tartárico y 0,2 gramos de cloruro de calcio. Al finalizar, puede tirar las 3 disoluciones por el desagüe. En la parte B de la práctica, solamente va a utilizar los 2 compuestos que no se han disuelto completamente en agua en el apartado anterior, el beta-naftol y el ácido benzoico. Antes de iniciar este apartado, prepare en su cuaderno de laboratorio la tabla 5 de su guión de prácticas. En 2 tubos de ensayo limpios y etiquetados, introduzca con su mini espátula una cucharada rasa de ácido benzoico y beta-naftol. A continuación, al tubo de ensayo que contiene ácido benzoico, añada gota a gota y hasta conseguir su disolución completa, una disolución saturada de hidrógeno carbonato de sodio. Recuerde agitar tras cada adición y anote el número de gotas empleadas para la disolución completa en la tabla de su cuaderno de laboratorio. Después, añada al tubo que contiene beta-naftol el mismo número de gotas de la disolución de hidrógeno carbonato de sodio que ha utilizado para disolver el ácido benzoico y compruebe si se disuelve o no. Antes de iniciar este apartado, prepare en su cuaderno de laboratorio la tabla 6 de su guión de prácticas. En 2 tubos de ensayo limpios y etiquetados, introduzca con su mini espátula una cucharada rasa de ácido benzoico y beta-naftol. A continuación, al tubo de ensayo que contiene ácido benzoico, añada gota a gota y hasta conseguir su disolución completa una disolución de sosa 2 molar. Recuerde agitar tras cada adición y anote el número de gotas empleadas para la disolución completa en la tabla de su cuaderno de laboratorio. Después,
Añada al tubo que contiene betanaftol el mismo número de gotas que ha empleado para disolver el ácido benzoico y compruebe si se disuelve o no. Si no se ha disuelto completamente, siga añadiendo sosa 2 molar y anote las gotas empleadas hasta que se disuelva completamente. Para la eliminación de los residuos generados en la práctica, dispone de 3 recipientes. Uno en el que depositar el contenido de los viales 6 a 10 con las disoluciones de los diferentes compuestos en acetato de etilo, otro en el que depositar las disoluciones acuosas que contienen betanaftol y otro en el que depositar las disoluciones acuosas de ácido benzoico. Los tubos con disoluciones acuosas de ácido L-tartárico y cloruro de calcio pueden tirarse a la pila. Para la limpieza de los tubos de ensayo y viales, lávelos con disolución básica y escobillón y enjuague con agua del grifo. Por último, enjuague con agua desionizada y deposite los tubos boca abajo en la propia gradilla para que el próximo grupo pueda utilizarlos de nuevo.